Hay un silencio en mi corazón esta noche. Un silencio que no viene de la ausencia de palabras, sino de la presencia de algo más grande que yo. Y mientras estoy aquí, sintiendo el peso de lo que el Espíritu Santo quiere revelar, me pregunto si tienes el valor de escuchar. No hablo de valentía humana, amada. Hablo de esa rendición profunda que dice: Señor, aunque me duela, aunque sacuda todo lo que he creído, quiero tu verdad. Porque hay verdades que el mundo ha envuelto en papel brillante y lazos de colores, pero que cuando las desenvolves, descubres que dentro no está el niño de Belén, está algo más antiguo, algo más oscuro. Y esta noche, en la presencia del Espíritu Santo, vamos a abrir nuestros corazones a una revelación que puede cambiar para siempre la manera en que honramos al Cristo verdadero. No soy yo quien habla, es Él. Y si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Amada, déjame comenzar con una confesión que me ha quebrantado durante años. Yo crecí amando la Navidad. Amaba las luces, los villancicos, la emoción en los ojos de los niños. Creí con todo mi corazón que estaba honrando el nacimiento de mi Salvador. Y quizás tú también. Quizás en este momento, mientras me escuchas, sientes una resistencia en tu espíritu porque amas la Navidad. La has defendido. Has decorado tu hogar. Has cantado los cánticos. Has reunido a tu familia alrededor de tradiciones que considerabas sagradas. Y ahora estoy aquí, con lágrimas en los ojos, pidiéndote que te detengas conmigo, que respires hondo, que abras tu corazón no a mis palabras, sino a la voz del Espíritu Santo que está aquí ahora mismo, susurrando verdades que la Iglesia moderna ha olvidado. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y luego, en el versículo 17, Dios mismo clama: por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Estas palabras no son sugerencias amables, amada. Son mandatos del Dios Santo que no comparte su gloria con nadie, que no mezcla su luz con las tinieblas, que no acepta que adoremos a su Hijo con rituales nacidos en templos paganos dedicados a dioses falsos, porque esa es la verdad oscura de la Navidad. No nació en Belén, nació siglos antes en Babilonia, en Roma, en culturas que adoraban al sol, a la fertilidad, a demonios disfrazados de dioses. El 25 de diciembre nunca fue el cumpleaños de Jesús. Era el día en que el Imperio Romano celebraba el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Era el final de las Saturnales, esas fiestas salvajes y desenfrenadas dedicadas al dios Saturno, llenas de embriaguez, lujuria y desenfreno. Y cuando el cristianismo comenzó a extenderse por el imperio, hombres que nunca habían conocido el poder del Espíritu Santo, decidieron que era más conveniente cristianizar las fiestas paganas que confrontar la idolatría. Le pusieron el nombre de Cristo a celebraciones que nunca le pertenecieron. Y aquí estamos, 2000 años después, cantando villancicos mientras el mundo se emborracha, consumiendo en exceso mientras millones mueren de hambre, decorando árboles que Jeremías, capítulo 10, condena explícitamente como costumbres vanas de las naciones. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Te das cuenta, amada? El mismo árbol que ponemos en nuestras salas creyendo que honra a Cristo es una práctica que la palabra de Dios llama vanidad. No estoy juzgándote. Yo misma lo hice durante años, sin saberlo. Pero el Espíritu Santo me confrontó una noche, en la quietud de mi habitación, y me mostró que no puedes honrar la luz del mundo con rituales nacidos en las tinieblas. No soy yo quien te lo dice, es Él.
Y sé que esto duele. Sé que quizás sientes que te estoy quitando algo precioso. Pero escucha mi corazón. No vine a quitarte nada. Vine a mostrarte que hay algo infinitamente más glorioso esperándote cuando decides obedecer a Dios por encima de las tradiciones de los hombres. Jesús mismo confrontó esta misma hipocresía en Marcos, capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y en el versículo 9 añadió, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Piensa en eso, amada. ¿Cuántos mandamientos hemos invalidado para guardar la tradición de la Navidad? El mandamiento de no conformarnos a este mundo. El mandamiento de apartarnos de lo inmundo. El mandamiento de adorar a Dios en espíritu y en verdad, no con rituales vacíos heredados de Babilonia. Y no me malinterpretes. No estoy diciendo que celebrar el nacimiento de Cristo sea malo. Estoy diciendo que hacerlo el 25 de diciembre, con árboles decorados, con Santa Claus reemplazando al Salvador, con consumismo desenfrenado que enriquece al sistema mientras el Evangelio se diluye en sentimentalismo comercial, eso no honra a Cristo. Eso honra a Mamón. Eso honra a principados y potestades que han secuestrado el nombre de Jesús para perpetuar la esclavitud espiritual de millones. Y aquí está la parte que más me quiebra. La Iglesia ha guardado silencio. Hemos tenido miedo de ofender. Hemos preferido la aceptación del mundo a la aprobación de Dios. Hemos cantado Noche de Paz, mientras nuestra rendición a las tradiciones paganas grita que no conocemos al Príncipe de Paz. Porque el verdadero Jesús, el Jesús de las Escrituras, no vino a traer paz temporal. Vino a traer una espada que divide la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, la obediencia de la tradición religiosa muerta. Amada, siento el Espíritu Santo moviéndose en este momento. Siento que hay algo en tu corazón resistiendo, y está bien. La verdad siempre duele antes de sanar. Pero no te cierres. No apagues esta voz que susurra en tu interior, porque lo que está en juego no es una celebración. Es tu testimonio. Es la pureza de tu adoración. Es tu obediencia al único Dios verdadero que dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando mezclas su nombre con rituales paganos, estás poniendo dioses ajenos delante de él, aunque no lo veas así, aunque tu intención sea buena. Porque Dios no juzga solo las intenciones, juzga la obediencia. Y esta noche, en la presencia del Espíritu Santo, Él te está invitando a una obediencia radical. No porque sea fácil, sino porque eres su hija, porque fuiste comprada por precio, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puedes mezclar lo santo con lo profano. No puedes servir a dos señores. No puedes adorar en verdad mientras abrazas mentiras envueltas en tradiciones que el mundo llama cristianas, pero que Dios nunca ordenó. No soy yo, es Él. Y si lo que estoy diciendo te incomoda, pregúntate por qué. ¿Es porque confronta tu comodidad o porque confronta algo más profundo? Tu disposición a obedecer a Dios, aunque signifique ser diferente, aunque signifique renunciar a lo que siempre has hecho, aunque signifique que tu familia no lo entienda, aunque signifique que la iglesia te critique, porque ese es el costo del discipulado verdadero, y Jesús nunca prometió que sería fácil, prometió que sería verdadero, y la verdad, amada, es que la Navidad como la conoces no tiene nada que ver con el Cristo que dio su vida por ti. Ahora quiero llevarte más profundo, porque no basta con decir que la Navidad tiene raíces paganas. Necesitas entender exactamente de dónde vienen estas prácticas para que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos completamente. Y cuando veas la oscuridad de donde nacieron estas tradiciones, cuando entiendas que no son inocentes, que no son neutrales, que llevan consigo la esencia espiritual de adoración a demonios, entonces podrás tomar la decisión más importante de tu vida, obedecer a Dios o conformarte al mundo. Volvamos a Babilonia, la cuna de toda falsa religión. Allí, mucho antes de que Cristo naciera, se adoraba a Nimrod y a su esposa Semiramis. Cuando Nimrod murió,
Semíramis afirmó que había concebido milagrosamente un hijo, Tamuz, quien según ella era la reencarnación de Nimrod, y estableció una celebración cada año, cerca del solsticio de invierno, para honrar el nacimiento de este dios niño. Cortaban un árbol de hoja perenne, símbolo de que Nimrod había vuelto a la vida, y lo decoraban con oro y plata. ¿Te suena familiar? Es el mismo árbol que hoy llamamos árbol de Navidad, pero no termina ahí. Los romanos tomaron esta misma adoración y la transformaron en las Saturnales, dedicadas al dios Saturno. Durante 1800 días, el imperio se sumergía en el caos. Banquetes desenfrenados, intercambio de regalos, embriaguez, inmoralidad sexual. Todo en nombre de la celebración religiosa. Y cuando el emperador Constantino mezcló el cristianismo con el paganismo en el siglo IV, no eliminó estas prácticas, simplemente les cambió el nombre. Les puso una etiqueta cristiana a rituales completamente anticristianos, y así nació la Navidad como la conocemos hoy. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Juan termina su carta con una advertencia urgente. Hijitos, guardaos de los ídolos. No dice, si tienes tiempo, considera evitar los ídolos. Dice, guardaos. Es un mandato imperativo, porque los ídolos no siempre son estatuas de madera o piedra, amada. A veces son tradiciones que hemos elevado por encima de la obediencia a Dios. A veces son celebraciones que amamos más que la verdad. A veces son costumbres que defendemos con más pasión de la que defendemos la santidad del Evangelio. Y el Espíritu Santo me está mostrando que muchos de ustedes, en este momento, están batallando con algo muy profundo. Porque amas a Jesús. Realmente lo amas. Has llorado en su presencia, has sentido su amor, has experimentado su poder, pero también amas la Navidad, amas las tradiciones, amas los recuerdos de tu infancia y ahora sientes que tienes que elegir. Y quiero decirte algo con toda la ternura de mi corazón. No estás eligiendo entre Jesús y la Navidad. Estás eligiendo entre obedecer a Jesús o conformarte a un sistema religioso que mezcló su nombre con prácticas que Él nunca aprobó. Escúchame bien. Dios no necesita que le celebres el 25 de diciembre. Ni siquiera sabemos el día exacto en que Jesús nació. Los estudiosos bíblicos concuerdan en que probablemente fue en septiembre o en la primavera, durante la temporada de los pastores en los campos, algo imposible en diciembre en Judea por el frío. Entonces, ¿por qué nos aferramos a una fecha que no tiene fundamento bíblico? ¿Por qué insistimos en una celebración que el mundo entero comparte, creyentes y no creyentes? Porque en realidad no tiene nada que ver con Cristo y todo que ver con el comercio, con la nostalgia, con la religión sin poder. En Amós capítulo 5, versículo 21, Dios hace una declaración devastadora. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me daré por entendido en vuestras asambleas solemnes. ¿Puedes imaginar eso, amada? Dios rechazando celebraciones religiosas. ¿Por qué? Porque no nacieron de la obediencia, nacieron de la tradición humana, nacieron del deseo de agradar a la carne en lugar de rendirse al Espíritu. Y en los versículos 22 y 23 continúa, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios no quiere nuestros rituales, quiere nuestros corazones. Quiere obediencia, no sacrificios. Quiere verdad en lo íntimo, no tradiciones externas que nos hagan sentir espirituales mientras vivimos en desobediencia. Y la Navidad, tal como el mundo la celebra, tal como la Iglesia comprometida la ha adoptado, es exactamente eso. Un ritual externo sin transformación interna. Un sentimentalismo que nos hace llorar con villancicos mientras ignoramos el llamado radical de Cristo a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a renunciar a todo lo que no venga de Él. Y aquí está la trampa más sutil de todas.
El enemigo no te pide que renuncies a Cristo, te pide que lo mezcles, que tomes un poquito de verdad y un poquito de mentira, que cantes Noche de Paz, mientras pones un árbol que Dios llama vanidad, que hables del nacimiento de Jesús mientras Santa Claus, una figura inventada que usurpa los atributos de Dios, omnisciente, omnipresente, dador de regalos según las obras, roba la atención de los niños. Que digas que es sobre Cristo mientras gastas fortunas en regalos que nadie necesita, alimentando un sistema de consumismo que esclaviza a millones en deuda y aleja los corazones de la verdadera generosidad del Evangelio. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y esta noche, el Espíritu Santo puede liberarte de la esclavitud de las tradiciones. Puede abrirte los ojos para que veas que tu obediencia a Dios es más importante que la aprobación de tu familia, que la aceptación de la iglesia tibia, que la comodidad de seguir haciendo lo que siempre has hecho. Porque cuando conoces la verdad te hace libre. Pero primero, la verdad te confronta, te incomoda, te pone ante una encrucijada donde tienes que decidir si realmente amas más a Jesús que a tus tradiciones. Y sé que algunos están pensando, pero es solo un árbol, es solo una celebración. No tiene que ser malo si mi corazón está bien. Amada, el corazón es engañoso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No puedes confiar en tu corazón para justificar la desobediencia. Tienes que confiar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara. Apártate de lo inmundo. No te conformes a este siglo. Guárdate de los ídolos. No sigas las costumbres de las naciones. No mezcles la luz con las tinieblas. Estas no son sugerencias opcionales para cristianos maduros. Son mandamientos para todos los que dicen, Jesús es mi Señor. Porque si Él es tu Señor, entonces su palabra gobierna tu vida. No tus sentimientos, no tus recuerdos de infancia, no la presión social. Su palabra. Y su palabra nunca ordenó la Navidad. Esa celebración fue impuesta por hombres que querían unir el reino de Dios con el reino del mundo, algo que Jesús mismo dijo que era imposible. Ninguno puede servir a dos señores, declaró en Mateo 6, versículo 24. Y sin embargo, cada diciembre millones de cristianos intentan exactamente eso, servir a Cristo y servir a Mamón, honrar a Jesús y honrar a Babilonia. Y el resultado no es adoración pura, es compromiso, es tibieza, es la religión que Apocalipsis 3, versículo 16, dice que Dios vomita de su boca. No toques la gloria. Esa es la advertencia que arde en mi espíritu esta noche. No toques la gloria de Dios con manos contaminadas por rituales paganos. No mezcles su santo nombre con celebraciones que Él nunca ordenó. Porque cuando lo haces, no estás honrándolo, estás profanándolo. Y llegará el día en que cada uno de nosotros se parará delante del tribunal de Cristo y dará cuenta de cada acto, de cada decisión, de cada tradición que defendimos, aunque la palabra de Dios la condenara. Amada, hay algo que necesito que entiendas con claridad absoluta. No estoy aquí para condenarte. No estoy aquí para señalarte con el dedo y decirte que eres menos cristiana porque celebras la Navidad. Estoy aquí porque el Espíritu Santo me ha puesto una carga tan pesada en el corazón que no puedo guardar silencio. Estoy aquí porque he visto cómo esta celebración que el mundo llama cristiana ha adormecido a la Iglesia. Ha hecho que confundamos sentimentalismo con presencia de Dios. Ha hecho que confundamos tradición con verdad. Y mientras cantamos villancicos y decoramos árboles, el verdadero Cristo, el Cristo radical que volteó las mesas del templo y confrontó la hipocresía religiosa, ese Cristo es ignorado. Porque el Jesús verdadero no vino a traer paz temporal y comodidad. Vino a dividir. En Lucas capítulo 12, versículo 51, Él mismo pregunta, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión.
Y en los versículos siguientes describe cómo su verdad dividiría familias, cómo el padre estaría contra el hijo y la hija contra la madre. ¿Por qué? Porque la verdad siempre confronta, la verdad siempre exige una decisión. Y cuando conoces la verdad sobre la Navidad, ya no puedes celebrarla con la misma inocencia. Ya no puedes cantar los mismos villancicos sin sentir el peso de la desobediencia. Ya no puedes decorar el mismo árbol sin escuchar la voz de Jeremías advirtiendo contra las costumbres vanas de las naciones. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Aquí es donde la mayoría decide que es demasiado difícil, que implica demasiado sacrificio, que van a perder demasiado. Pero déjame preguntarte algo, amada. ¿Qué es más importante, la aprobación de tu familia o la aprobación de Dios? ¿La aceptación de la iglesia tibia o la aceptación del Espíritu Santo? ¿La comodidad de seguir las tradiciones o la libertad de obedecer la verdad? Porque no puedes tener ambas. Jesús lo dejó claro en Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esas son palabras duras, palabras que cortan hasta la médula, pero son palabras de vida, porque cuando decides que Cristo es más importante que cualquier otra relación, que cualquier otra tradición, que cualquier otra comodidad, entonces experimentas una libertad que el mundo no puede dar. Experimentas la presencia del Espíritu Santo de una manera que nunca has conocido. Porque Dios honra la obediencia radical. Dios honra a aquellos que están dispuestos a ser diferentes, a ser incomprendidos, a ser criticados, con tal de honrarlo a Él en pureza y en verdad. En Hebreos capítulo 11, el gran capítulo de la fe, encontramos una lista de hombres y mujeres que obedecieron a Dios aunque no tenía sentido, aunque les costó todo. Noé construyó un arca cuando nunca había llovido. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés renunció a los tesoros de Egipto para sufrir con el pueblo de Dios. Y todos ellos, dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque no se conformaron, no comprometieron, no mezclaron la obediencia a Dios con las tradiciones de los hombres. Escogieron el camino estrecho aunque estuvieran solos. Y esa es la invitación que el Espíritu Santo te hace esta noche. No es una invitación a la religión, es una invitación a la obediencia radical, a salir de Babilonia, a apartarte de lo inmundo, a guardar tu adoración pura para el único que es digno. Y sé que esto significa que quizás este diciembre será diferente en tu hogar. Quizás tendrás que tener conversaciones difíciles con tu familia. Quizás tendrás que explicar por qué ya no pones el árbol, por qué ya no participas en intercambios de regalos que alimentan el materialismo, por qué ya no cantas villancicos que mezclan verdad con mentira. Pero, amada, ¿sabes lo que descubrirás cuando des ese paso de fe? Descubrirás que Dios es suficiente, que su presencia es más gloriosa que cualquier celebración humana, que la verdadera adoración no necesita luces de colores ni árboles decorados, que el gozo del Espíritu Santo sobrepasa cualquier emoción temporal que la Navidad pueda ofrecer, porque el gozo del mundo dura un mes, pero el gozo del Señor es para siempre. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús declara: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, en espíritu y en verdad, no en tradición y en sentimentalismo, no en rituales heredados de Babilonia, no en celebraciones que el mundo comparte porque no tienen nada que ver con el Dios verdadero, en espíritu y en verdad. Y la verdad, amada, es que la Navidad como la conoces no cumple con ese estándar. No es adoración en espíritu porque está llena de carnalidad. El consumismo, la gula, la embriaguez, el materialismo.
Y no es adoración en verdad, porque está fundada en mentiras. La fecha es falsa. El árbol es pagano. Santa Claus es una invención que roba la gloria de Dios. Y la comercialización del nacimiento de Cristo es una blasfemia que convierte al Salvador en un producto de marketing. El Espíritu Santo está aquí ahora. Puedo sentirlo. Puedo sentir cómo se mueve sobre tu corazón, confrontando, convenciendo, llamándote a una rendición más profunda. Y sé que hay resistencia, sé que hay miedo, porque renunciar a la Navidad se siente como renunciar a algo precioso. Pero no estás renunciando a Cristo, amada. Estás renunciando a todo lo que ha usurpado su lugar. Estás renunciando a las tradiciones que han apagado la llama de la verdadera adoración en tu vida. Estás renunciando a la comodidad de la religión sin poder para abrazar la incomodidad de la obediencia radical. Y cuando lo hagas, cuando tomes esa decisión, algo glorioso va a suceder. Vas a experimentar una libertad que nunca has conocido, porque ya no estarás esclavizada a las expectativas del mundo. Ya no tendrás que pretender que disfrutas de una celebración que en lo profundo de tu espíritu sabes que no honra a Dios. Ya no tendrás que cargar con la culpa de gastar dinero que no tienes en regalos que nadie necesita. Ya no tendrás que sonreír mientras tu corazón llora porque sabes que algo está mal, aunque no puedas explicarlo. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y Él puede liberarte esta noche. Puede romper las cadenas de la tradición. Puede abrir tus ojos para que veas que tu obediencia es más valiosa que 1000 celebraciones. Que tu testimonio de vivir diferente, de adorar en pureza, de obedecer la palabra aunque te cueste, ese testimonio es más poderoso que cualquier villancico que puedas cantar. Porque el mundo está lleno de gente que canta villancicos en diciembre. Está lleno de gente que decora árboles y intercambia regalos. Pero está vacío de gente que obedece a Dios sin importar el costo. Está vacío de gente que está dispuesta a ser diferente, a ser incomprendida, a ser criticada, con tal de honrar a Cristo en santidad. Y Dios está buscando esa gente. Está buscando adoradores que no se conformen a este siglo, que no mezclen su gloria con las tinieblas, que no toquen lo inmundo con la excusa de que es solo una tradición. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y esta noche Él te está llamando a salir, a apartarte, a ser santa como Él es santo, no porque seas mejor que nadie, sino porque has sido comprada por precio, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque no te perteneces a ti misma, perteneces a Cristo. Y cuando le perteneces de verdad, no puedes honrarlo con rituales que Él nunca ordenó. Y ahora, amada, quiero que caminemos juntas hacia algo que muchos no quieren ver. Quiero que miremos no solo el origen de la Navidad, sino su fruto. Porque Jesús dijo en Mateo 7, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de la Navidad en la iglesia moderna? ¿Es santidad? ¿Es rendición? ¿Es adoración pura? No, amada. El fruto es compromiso. El fruto es tibieza. El fruto es una iglesia que no puede distinguirse del mundo porque celebra las mismas fiestas, canta las mismas canciones, compra en las mismas tiendas, se endeuda de la misma manera y llama a todo esto cristiano porque menciona el nombre de Jesús. Pero mencionar el nombre de Jesús no hace que algo sea cristiano. Los demonios mencionan su nombre y tiemblan. Los fariseos mencionaban el nombre de Dios y crucificaron a su Hijo. Y hoy, millones de personas mencionan el nombre de Cristo en diciembre mientras viven en total desobediencia a sus mandamientos. Cantan Noche de Paz y al día siguiente pelean en las tiendas por descuentos. Hablan del amor de Dios y acumulan deudas comprando cosas que nadie necesita. Decoran sus hogares con luces de colores y mantienen sus corazones en tinieblas. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, pronuncia palabras que deberían hacernos temblar. Dice pues el Señor,
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Lo ves, amada? Honrarlo con los labios mientras el corazón está lejos. Temerlo según mandamientos de hombres, no según la verdad de su palabra. Eso es exactamente lo que la Navidad ha producido en la Iglesia. Una adoración de labios que no nace del corazón. Una reverencia basada en tradiciones humanas que no tienen fundamento en la Escritura. Y el Espíritu Santo me está mostrando que algunos de ustedes han sentido este vacío durante años. Han participado en las celebraciones navideñas, han cantado los villancicos, han abierto los regalos, pero en lo profundo de su espíritu había una tristeza inexplicable, un vacío que no podían llenar con luces ni con música, porque tu espíritu sabe, tu espíritu discierne, y aunque tu mente justifique, aunque tu carne disfrute, tu espíritu llora porque reconoce que algo está mal, que algo falta, que esta celebración no produce el gozo profundo, permanente, transformador, que solo viene de la presencia genuina de Dios. Mira el fruto en las familias. Diciembre debería ser un mes de paz, ¿verdad? Si realmente celebramos al Príncipe de Paz, deberíamos ver paz en los hogares, pero en lugar de eso, vemos estrés, ansiedad, peleas por dinero, discusiones sobre dónde pasar las fiestas, tensión por regalos que no llegan a las expectativas. Vemos familias que se endeudan para mantener apariencias. Vemos niños que aprenden que el amor se mide en cuántos regalos recibes. Vemos adultos agotados, deprimidos, vacíos, mientras el mundo les dice que deberían estar felices porque es Navidad. Y luego, mira el fruto en la iglesia. ¿Ha producido la Navidad un avivamiento? ¿Ha producido santidad? ¿Ha producido una iglesia que se aparta del mundo y busca la presencia de Dios con desesperación? No, amada. Ha producido exactamente lo contrario. Ha producido una iglesia que se parece cada vez más al mundo, que adopta sus celebraciones, que imita sus métodos, que busca su aprobación, que tiene la forma de la piedad, pero niega la eficacia de ella. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo describe los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Lee esa lista otra vez, amada. Amadores de sí mismos, avaros, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No describe perfectamente lo que sucede cada diciembre? La avaricia del consumismo, el amor a los deleites de las fiestas más que el amor a la presencia de Dios. La apariencia de piedad cuando cantamos villancicos, pero negando la eficacia de ella, porque nuestras vidas no cambian, nuestros corazones no se quebrantan, nuestra adoración no es pura. Y Pablo dice, a esto se evita. No dice, participa con ellos en sus celebraciones. No dice, adáptate para que no te veas diferente. Dice, evítalos. Y sé que esto es difícil de escuchar. Sé que sientes que estoy siendo demasiado radical, demasiado extrema. Pero, amada, ¿no fue Jesús radical? ¿No fue extremo cuando volteó las mesas de los mercaderes en el templo? ¿No fue extremo cuando dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, lo arranques? ¿No fue extremo cuando llamó a sus discípulos a dejarlo todo y seguirle? El problema no es que yo sea extrema. El problema es que la iglesia se ha vuelto tibia. Se ha acostumbrado tanto al compromiso que cuando alguien habla de obediencia radical, suena fanático. Pero la obediencia radical es lo único que Dios acepta. No quiere tu religión, quiere tu corazón.
No quiere tus tradiciones, quiere tu rendición. No quiere que le cantes villancicos en diciembre si el resto del año vives en desobediencia. Quiere que vivas cada día en santidad, que adores en pureza, que guardes tu corazón de toda mezcla con las tinieblas. En Romanos 12, versículo 1, Pablo nos ruega: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Es la Navidad un sacrificio vivo? No, porque sacrificio vivo significa morir a ti mismo, y la Navidad alimenta la carne. ¿Es santa? No, porque santa significa separada, apartada, y la Navidad es la celebración más compartida entre creyentes y no creyentes. Es agradable a Dios. No puedes agradar a Dios con rituales que Él nunca ordenó, con celebraciones que tienen raíces en la adoración a demonios, con tradiciones que mezclan su gloria con las tinieblas de Babilonia. El Espíritu Santo está aquí ahora y te está preguntando: ¿cuál es el fruto de tu obediencia? No el fruto de tus intenciones, no el fruto de tus sentimientos, el fruto de tu obediencia. Porque si estás obedeciendo a Dios, el fruto será santidad, será transformación, será libertad. Pero si estás siguiendo tradiciones humanas, el fruto será compromiso, confusión, vacío espiritual. Y puedes llenar ese vacío con villancicos y con regalos, pero no puedes llenarlo con la presencia de Dios, porque Dios no habita en mezclas, no habita donde su gloria se comparte con ídolos. No toques la gloria. Esa advertencia arde en mi espíritu esta noche, porque cada vez que celebras la Navidad, cada vez que pones ese árbol, cada vez que cantas esos villancicos que mezclan verdad con mentira, estás tocando la gloria de Dios con manos contaminadas. Estás intentando honrarlo con rituales que Él aborrece, y quizás has hecho esto durante años sin saberlo, sin entenderlo. Pero ahora sabes. Ahora el Espíritu Santo te ha abierto los ojos y ya no puedes escudarte en la ignorancia. Ahora tienes que decidir. ¿Vas a obedecer aunque te cueste, aunque tu familia no lo entienda, aunque la iglesia te critique, aunque te sientas sola? Porque ese es el costo del discipulado verdadero. Jesús lo dijo claramente en Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo, incluyendo las tradiciones que amas, incluyendo las celebraciones que te hacen sentir bien, incluyendo la aprobación de los que te rodean, y cuando renuncies, cuando obedezcas, descubrirás que lo que Dios tiene para ti es infinitamente mejor que lo que dejaste atrás. Descubrirás una libertad que no sabías que era posible. Descubrirás una intimidad con el Espíritu Santo que la Navidad nunca pudo darte. Descubrirás que el verdadero gozo no viene de luces ni de regalos. Viene de obedecer al Dios vivo que te amó tanto que dio a su Hijo para salvarte, no para que celebres su nacimiento con rituales paganos, sino para que vivas en santidad todos los días de tu vida. Amada, hay una pregunta que sé que está ardiendo en tu corazón en este momento. Una pregunta que he escuchado 1000 veces. Pero si no celebro la Navidad, ¿cómo honro el nacimiento de Cristo? ¿No debería haber un tiempo especial para recordar que Él vino al mundo? Y déjame responderte con toda la ternura y la claridad que el Espíritu Santo me da. Claro que debes honrar el nacimiento de Cristo, pero no de la manera que el mundo te ha enseñado, no con rituales que Él nunca ordenó, no con celebraciones que mezclan su gloria con las tinieblas. Lo honras viviendo como Él vivió. Lo honras obedeciendo como Él obedeció. Lo honras adorando al Padre en espíritu y en verdad, no una vez al año en diciembre, sino cada día de tu vida. ¿Sabes lo que Jesús nos mandó a conmemorar? No su nacimiento, su muerte. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, Pablo escribe:
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí. No dijo: Celebren mi nacimiento con árboles decorados. No dijo: Honren este día con intercambio de regalos. Dijo: Recuerden mi muerte, anuncien mi muerte. Porque su nacimiento fue glorioso, sí, pero sin su muerte, su nacimiento no significa nada para ti. Sin la cruz, sin el derramamiento de su sangre, sin la resurrección, seguirías muerta en tus pecados. Entonces, ¿por qué la Iglesia ha elevado la celebración de su nacimiento por encima de la conmemoración de su muerte? ¿Por qué cantamos más villancicos en diciembre que himnos sobre la cruz el resto del año? ¿Por qué gastamos más en regalos en Navidad que en ofrendas para la obra del Evangelio? Porque la Navidad apela a la carne. Es cómoda, es sentimental, es socialmente aceptable. Pero la cruz ofende. La cruz demanda muerte. La cruz te llama a renunciar a ti misma, a tomar tu cruz cada día, a seguir a un Cristo que fue rechazado, escupido, golpeado, crucificado. Y la Iglesia moderna prefiere un Cristo de pesebre, un bebé inofensivo rodeado de animales y pastores, antes que el Cristo del Calvario que grita: sígueme, aunque signifique perderlo todo. El Espíritu Santo me está mostrando que muchos de ustedes han reducido a Cristo a una historia de Navidad. Lo han encerrado en un pesebre de diciembre. Cantan sobre su nacimiento, pero no viven en el poder de su resurrección. Celebran que vino al mundo, pero no obedecen lo que Él mandó mientras estuvo aquí. Y esa es la gran tragedia de la Navidad. Ha creado una versión diluida de Cristo. Un Cristo que bendice sin confrontar. Un Cristo que ama sin exigir santidad. Un Cristo que nació en un pesebre, pero que nunca murió en una cruz para liberarte del pecado y de las tradiciones muertas que esclavizan tu alma. Pero el Cristo verdadero, el que las Escrituras revelan, no puede ser contenido en una celebración. No puede ser reducido a un mes del año. No puede ser honrado con rituales que Él nunca aprobó. En Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, Pablo advierte: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Puedes ver la conexión, amada? La Navidad es exactamente eso, una tradición de hombres conforme a los rudimentos del mundo. No es según Cristo, nunca lo fue. Y tú estás completa en Él, no en las celebraciones, no en los rituales, no en las tradiciones, en Él, en su presencia, en su palabra, en su espíritu. Y aquí está la belleza de la obediencia radical. Cuando renuncias a la Navidad, no pierdes nada, ganas todo, porque ya no estás limitada a honrar a Cristo un mes al año. Ahora puedes honrarlo todos los días. Ya no estás atrapada en el ciclo de diciembre, decorar, comprar, estresar, desilusionar. Ahora eres libre para adorar en pureza. Ya no tienes que fingir que disfrutas algo que en lo profundo de tu espíritu sabes que no agrada a Dios. Ahora puedes vivir en la verdad que liberta. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y Él puede transformar tu vida de tal manera que nunca extrañes la Navidad, porque la presencia de Dios es mejor que 1000 diciembre. El gozo del Espíritu Santo es más profundo que cualquier emoción temporal que los villancicos puedan producir.
Y la paz de Cristo sobrepasa el entendimiento de aquellos que buscan paz en tradiciones humanas. Pero tienes que dar el paso, amada. Tienes que decidir que Cristo es suficiente, que no necesitas luces de colores para sentir su gloria, que no necesitas un árbol decorado para experimentar su presencia, que no necesitas regalos debajo de un árbol para conocer su generosidad, porque Él ya te dio el regalo supremo, su vida por la tuya. Y si verdaderamente entiendes el peso de ese regalo, si verdaderamente comprendes lo que costó, entonces ninguna celebración humana podrá compararse con la adoración que nace de un corazón agradecido. En Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, Jesús declara: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Lo ves? El que ama a Cristo guarda su palabra, no las tradiciones de los hombres, no las celebraciones del mundo, su palabra. Y cuando guardas su palabra, el Padre y el Hijo hacen morada en ti. No necesitas diciembre para sentir su presencia. No necesitas Navidad para experimentar su amor, porque Él habita en ti todos los días. Y esa es la verdad que el mundo no quiere que sepas, que no necesitas a Navidad, que la Navidad de hecho te roba. Te roba tiempo que podrías usar para buscar a Dios, te roba dinero que podrías invertir en el reino, te roba paz porque te carga con expectativas, con estrés, con la presión de cumplir con tradiciones que nunca vinieron de Dios. Y te roba la gloria de una adoración pura porque mezcla la verdad con la mentira, la luz con las tinieblas, el nombre de Cristo con los rituales de Babilonia. No soy yo, es Él. Y esta noche Él te está llamando a una adoración más pura, a una obediencia más profunda, a una rendición más completa. No porque quiera quitarte algo precioso, sino porque quiere darte algo infinitamente mejor, Él mismo. Su presencia sin mezcla, su gloria sin contaminar, su amor sin condición de que participes en celebraciones que Él nunca ordenó. Y cuando experimentes eso, cuando conozcas la libertad de adorar fuera de las cadenas de la tradición, nunca querrás volver atrás. Porque el verdadero cristianismo no se trata de celebraciones, se trata de transformación. No se trata de sentimientos, se trata de obediencia. No se trata de tradiciones, se trata de verdad. Y la verdad, amada, es que Jesús no necesita que celebres su nacimiento el 25 de diciembre con rituales paganos. Necesita que vivas su vida todos los días del año, que mueras a ti misma, que tomes tu cruz, que sigas sus pisadas, que ames como Él amó, que obedezcas como Él obedeció, que adores en espíritu y en verdad. Y cuando hagas eso, cuando vivas eso, no importará qué día es, no importará si el mundo celebra o no, porque tú estarás celebrando cada día la resurrección de Cristo que vive en ti. Estarás honrando cada momento al Espíritu Santo que te guía. Estarás adorando en cada respiración al Padre que te amó desde antes de la fundación del mundo. Y esa, amada, es la única celebración que Dios acepta, la única adoración que Él busca, la única vida que verdaderamente honra el sacrificio que Cristo hizo por ti en esa cruz hace 2000 años. Y ahora, amada, necesito hablarte sobre algo que el Espíritu Santo ha puesto con fuerza en mi corazón. Necesito hablarte sobre el costo, porque sé que mientras me escuchas, mientras la verdad penetra tu espíritu, hay una pregunta que resuena en tu mente. Si renuncio a la Navidad, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y quiero ser completamente honesta contigo. Cuando decides obedecer a Dios por encima de las tradiciones, cuando decides que la verdad es más importante que la aceptación, vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar incomprensión, vas a enfrentar quizás el rechazo de aquellos que amas. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. Jesús enfrentó exactamente lo mismo. En Juan capítulo 7, versículo 5,
leemos algo que debería hacernos temblar, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus propios hermanos, la gente que creció con él, la gente que lo conocía desde niño, no creían en él. Y más adelante en Marcos capítulo 3, versículos 21 y 31, vemos que su familia pensó que estaba fuera de sí y vinieron para llevárselo. Incluso aquellos más cercanos a Jesús no entendieron su misión, no entendieron su obediencia radical al Padre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esperarías tú que sea diferente? ¿Por qué esperarías que cuando obedeces a Dios de una manera que el mundo no entiende, que la iglesia tibia no acepta, que tu familia no aprueba, todos aplaudieran? No lo harán, amada. Pero eso no significa que estés equivocada. Significa que estás en buen camino, porque en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, Jesús mismo profetizó: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa, no porque la familia sea mala, sino porque cuando la verdad entra, divide. Divide entre aquellos que aman más a Dios que a las tradiciones y aquellos que aman más las tradiciones que a Dios. Divide entre aquellos que están dispuestos a obedecer aunque cueste y aquellos que prefieren la comodidad del compromiso. Y en esa división, tú tienes que elegir de qué lado estarás. El Espíritu Santo me está mostrando que algunos de ustedes ya están sintiendo esa división. Ya han intentado hablar con su familia sobre la verdad de la Navidad y han sido ridiculizados, han sido llamados extremistas, fanáticos, legalistas. Han sido acusados de robarles la alegría a los niños, de destruir las tradiciones familiares, de causar problemas donde no los había. Y quizás te has sentido tentada a ceder, a pensar: tal vez estoy exagerando, tal vez puedo participar solo por mantener la paz, tal vez Dios no es tan estricto como pensaba. Pero, amada, escúchame bien. Cuando cedes en la obediencia para mantener la paz con los hombres, pierdes la paz con Dios. Cuando comprometes la verdad para evitar el conflicto, entras en un conflicto mayor con el Espíritu Santo que habita en ti. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo pregunta: ¿Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes ser sierva de Cristo y agradar a los hombres al mismo tiempo. No cuando los hombres te piden que comprometas la verdad. No cuando te piden que participes en celebraciones que Dios no ordenó. No cuando te piden que mezcles la adoración pura con rituales paganos solo porque así se ha hecho siempre. Porque si obedeces a los hombres en lugar de a Dios, no eres sierva de Cristo. Eres sierva de la aprobación humana. Y esa es una esclavitud de la que Cristo vino a liberarte. Pero aquí está la parte hermosa, amada. Cuando decides obedecer a Dios aunque te cueste, aunque tu familia no lo entienda, aunque te sientas sola, descubres algo glorioso. Descubres que Dios es fiel, que Él no te abandona, que Él te sostiene. En Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39, Jesús continúa: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pierde tu vida por causa de Él. Pierde la aprobación de tu familia por causa de Él. Pierde la comodidad de las tradiciones por causa de Él. Y hallarás algo que el mundo no puede dar: la presencia manifiesta del Dios Altísimo en tu vida. Hallarás una intimidad con el Espíritu Santo que solo conocen aquellos que han pagado el precio de la obediencia radical. Hallarás un gozo profundo que sobrepasa cualquier emoción temporal que la Navidad pueda ofrecer. Hallarás que cuando pierdes todo por Cristo, en realidad ganas todo. Y sé que esto asusta. Sé que piensas:
pero no quiero perder a mi familia. No quiero que me rechacen. No quiero estar sola en diciembre mientras todos celebran. Amada, no estarás sola, porque en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús promete: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo en diciembre, no solo cuando todo es fácil, todos los días, especialmente en los días cuando obedeces y el mundo te rechaza, especialmente en los días cuando das un paso de fe y tu familia no lo entiende, especialmente en los días cuando renuncias a algo que amas porque amas más a Cristo, y quizás, solo quizás, tu obediencia radical será el testimonio que tu familia necesita ver. Quizás cuando vean que estás dispuesta a renunciar a todo por Cristo, cuando vean que tu fe no es solo palabras, sino acción, cuando vean que prefieres ser obediente a Dios antes que aceptada por ellos, algo se romperá en sus corazones, porque el mundo está lleno de cristianos tibios que dicen una cosa y viven otra, pero está vacío de cristianos que obedecen sin importar el costo, y cuando tu familia vea esa obediencia, cuando vean esa convicción, cuando vean que Dios es verdaderamente el Señor de tu vida y no solo un accesorio religioso, quizás se hagan las preguntas correctas, quizás busquen la verdad, quizás encuentren al Cristo verdadero, no al Cristo de la Navidad. El Espíritu Santo está aquí ahora y te está dando el valor que necesitas, el valor para tomar esa decisión difícil, el valor para tener esas conversaciones incómodas, el valor para mantenerte firme aunque estés temblando por dentro. Porque el valor no es la ausencia de miedo, amada. Es la obediencia a pesar del miedo. Es decir, Señor, tengo miedo de lo que pasará, pero te obedezco de todas maneras. Tengo miedo de perder a mi familia, pero te amo más a ti. Tengo miedo de estar sola, pero sé que tú estás conmigo. En Josué capítulo 1, versículo 9, Dios ordena: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te esfuerces y seas valiente. No porque sea fácil, sino porque Dios está contigo en donde quiera que vayas. Incluyendo ese diciembre cuando tu familia celebra y tú obedeces. Incluyendo ese momento cuando abren regalos y tú explicas por qué ya no participas, incluyendo esas miradas de incomprensión, esas críticas, esos rechazos. Dios está contigo. Y quiero que entiendas algo crucial. Renunciar a la Navidad no es renunciar a amar a tu familia. Es renunciar a participar en prácticas que Dios no ordenó. Puedes amar a tu familia sin celebrar la Navidad. Puedes estar con ellos sin decorar el árbol. Puedes bendecirlos sin intercambiar regalos que alimentan el materialismo. De hecho, cuando renuncias a las tradiciones muertas, tienes más tiempo, más energía, más recursos para amar a tu familia de maneras que realmente importan. Maneras que transforman. Maneras que apuntan a Cristo y no a Mamón. No toques la gloria. Esa advertencia resuena otra vez en mi espíritu. No toques la gloria de Dios intentando mezclarla con la aprobación de tu familia. No comprometas la pureza de tu adoración para evitar el rechazo, porque al final del día, cuando estés delante del tribunal de Cristo, tu familia no estará ahí para defenderte, estarás tú sola, dando cuenta de cada decisión, de cada compromiso, de cada vez que supiste la verdad y escogiste la tradición en su lugar. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, Pablo nos recuerda: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno, no tu familia, no tu iglesia, cada uno. Y en ese día no podrás escudarte detrás de excusas. No podrás decir: pero mi familia quería que celebrara. No podrás decir: pero todos en la iglesia lo hacían. Tendrás que responder por tus propias decisiones, por tu propia obediencia o desobediencia. Entonces te pregunto, amada, ¿qué escogerás? ¿La aprobación de tu familia o la aprobación de Dios?
la comodidad de las tradiciones o el costo de la obediencia, el amor de los hombres o el amor de Cristo. Porque no puedes tener ambos cuando ambos te piden cosas opuestas. Y la Navidad te pide que comprometas, que mezcles, que participes en rituales que Dios nunca ordenó. Pero Cristo te pide que seas santa, que te apartes, que adores en pureza. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo, incluyendo la paz de saber que obedeciste, incluyendo el gozo de vivir en la verdad, incluyendo la libertad de no estar esclavizada a las expectativas del mundo. Míralo a Él, amada, y cuando lo hagas, cuando verdaderamente fijes tus ojos en Cristo, descubrirás que todo lo demás palidece en comparación, incluyendo la Navidad, incluyendo la aprobación de tu familia, incluyendo cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Amada, mientras nos acercamos al final de este mensaje, siento que el Espíritu Santo quiere revelarte algo profundamente personal, algo que va más allá de la Navidad, aunque comienza ahí. Porque la verdad es que la Navidad no es solo un tema de tradiciones y celebraciones. Es un símbolo de algo mucho más grande, la mezcla. La mezcla de la verdad con la mentira. La mezcla de la luz con las tinieblas. La mezcla de la adoración pura con los rituales del mundo. Y si Dios te está confrontando sobre la Navidad, es porque quiere confrontar todas las áreas de tu vida donde has permitido la mezcla. Porque aquí está la pregunta que debes hacerte. Si has estado dispuesta a mezclar la adoración a Cristo con tradiciones paganas, ¿en qué otras áreas de tu vida has permitido la mezcla? ¿En qué otras áreas has comprometido la verdad para evitar el conflicto? ¿En qué otras áreas has obedecido a los hombres en lugar de a Dios? ¿En qué otras áreas has conformado tu cristianismo a los estándares del mundo en lugar de a los estándares de la palabra? En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, Cristo habla a la iglesia de la Odisea y dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibio. Ni frío ni caliente. Eso es lo que produce la mezcla. Una fe tibia que no ofende a nadie porque no confronta nada. Una adoración tibia que se siente cómoda, pero que no transforma. Un cristianismo tibio que tiene el nombre de Cristo, pero niega su poder. Y Cristo dice que vomita esa tibieza. No la tolera. No la acepta. No dice, bueno, al menos intentas, al menos mencionas mi nombre. Dice que la vomita, porque Dios prefiere que seas frío, que admitas que no lo conoces, a que seas tibio, pretendiendo conocerlo mientras vives en compromiso. Y la Navidad ha creado exactamente eso, una iglesia tibia que canta sobre Cristo en diciembre, pero que vive como el mundo el resto del año, que declara que Jesús es el Señor, pero que obedece las tradiciones de los hombres, que dice que adora en espíritu y en verdad, pero que mezcla rituales paganos con el nombre santo de Dios. El Espíritu Santo me está mostrando que algunos de ustedes están experimentando un despertar en este momento, no solo sobre la Navidad, sobre toda su vida cristiana. Están viendo que han estado viviendo en mezcla durante años. Han estado intentando servir a dos señores. Han estado intentando complacer a Dios y al mundo. Y están descubriendo que es imposible, que eventualmente tienes que escoger. Tienes que decidir si verdaderamente Cristo es tu Señor o si solo es un accesorio religioso que usas cuando te conviene. En Santiago capítulo 4, versículo 4, se nos confronta con palabras duras. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras. Eso es lo que somos cuando intentamos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Cuando intentamos obedecer a Dios y seguir las tradiciones del mundo. Cuando intentamos adorar en pureza y participar en celebraciones contaminadas. Somos adúlteras espirituales. Y Dios, en su santidad, no puede aceptar ese adulterio. Pero aquí está la belleza del Evangelio, amada.
aunque has vivido en mezcla, aunque has comprometido, aunque has sido tibia, Dios no te rechaza, te confronta, te llama, te invita a regresar a la pureza. En Apocalipsis 3, versículo 19, Cristo continúa hablando a esa iglesia tibia y dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Reprende porque ama. Castiga porque quiere restaurar. Y te llama al arrepentimiento, no para condenarte, sino para liberarte. Entonces, esta noche, en este momento, el Espíritu Santo te está invitando al arrepentimiento, no solo del arrepentimiento de celebrar la Navidad, del arrepentimiento de toda mezcla en tu vida, de todo compromiso, de toda área donde has obedecido a los hombres en lugar de a Dios, de toda tradición que has elevado por encima de la palabra, de todo momento en que has escogido la comodidad sobre la obediencia, de todo instante en que has amado la aprobación del mundo más que la aprobación de Dios. Y el arrepentimiento verdadero, amada, no es solo sentir pena, es cambiar de dirección, es tomar la decisión radical de vivir diferente. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro predica: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirse y convertirse, cambiar de mente y cambiar de rumbo. Y cuando lo haces, cuando verdaderamente te arrepientes, vienen tiempos de refrigerio. Viene un avivamiento en tu espíritu, viene una libertad que no conocías. Viene una intimidad con Dios que la mezcla nunca te permitió experimentar. Porque Dios no puede habitar plenamente en un corazón dividido. No puede manifestarse completamente en una vida que está mezclando luz con tinieblas. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías confronta al pueblo de Israel con una pregunta devastadora. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos, amada? ¿Hasta cuándo vas a intentar servir a Dios y seguir las tradiciones del mundo? ¿Hasta cuándo vas a mezclar la adoración pura con rituales paganos? Si Jehová es Dios, síguelo completamente, no a medias, no solo cuando es conveniente, no solo cuando no te cuesta nada, completamente, radicalmente, sin compromiso, sin mezcla, sin excusas, porque Él merece esa adoración, merece esa obediencia, merece ese corazón no dividido que le dice: Señor, aunque me cueste todo, aunque no lo entienda todo, aunque estés sola en esto, te obedezco, porque tú eres mi Dios y yo soy tu hija. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo, y esta noche Él puede liberarte de toda mezcla. Puede romper las cadenas de las tradiciones. Puede abrir tus ojos para que veas todas las áreas donde has comprometido. Puede darte el valor para arrepentirte, para cambiar de rumbo, para vivir en la pureza que Él demanda y que hace posible por su Espíritu. Y quiero que entiendas algo crucial, amada. Esta no es una enseñanza legalista, no es una lista de reglas que tienes que seguir para ganar el favor de Dios. Es una invitación a la libertad, porque cuando vives en mezcla, vives en esclavitud. Estás esclavizada a las expectativas del mundo. Estás esclavizada a las tradiciones que te controlan en lugar de liberarte. Estás esclavizada a una fe tibia que nunca te satisface, porque sabes en lo profundo que algo falta. Pero cuando renuncias a la mezcla, cuando decides obedecer radicalmente, experimentas la libertad que Jesús prometió en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, no solo perdonadas. Libres, libres de la esclavitud de las tradiciones, libres de la presión de complacer a los hombres, libres de la tibieza que produce una fe sin poder, libres para adorar en pureza, libres para obedecer sin excusas, libres para amar a Cristo por encima de todo,
Y esa libertad, amada, es lo que el mundo necesita ver. Necesita ver cristianos que no se conforman, que no comprometen, que no mezclan, que aman a Jesús con una pasión que sobrepasa cualquier tradición, cualquier celebración, cualquier aprobación humana. Porque cuando el mundo ve esa clase de fe, cuando ve esa clase de obediencia, cuando ve esa clase de libertad, no puede ignorarla. Tiene que hacerse preguntas. Tiene que confrontar su propia tibieza. Tiene que considerar que quizás, solo quizás, hay un Dios verdadero que merece una adoración verdadera. El Espíritu Santo está aquí ahora. Puedo sentirlo moviéndose, confrontando, liberando, y te está preguntando, ¿estás lista para renunciar a toda mezcla? ¿Estás lista para vivir radicalmente para Cristo? ¿Estás lista para ser diferente, incomprendida, criticada, con tal de adorarme en pureza? Y sé que es una pregunta difícil, sé que la respuesta te costará, pero también sé que la recompensa es eterna. No soy yo, es Él. Y si lo que estás sintiendo en tu corazón en este momento es convicción, es el Espíritu Santo llamándote a un nivel más profundo de obediencia. No lo rechaces, no lo ignores, no endurezcas tu corazón, porque estas oportunidades de arrepentimiento, estas confrontaciones del Espíritu, son regalos de la gracia de Dios. Son invitaciones a vivir la vida abundante que Jesús prometió, la vida sin mezcla, la vida sin compromiso, la vida de verdadera libertad en Cristo. Y ahora, amada, llegamos al final de este mensaje, pero no es un final, es un comienzo, el comienzo de una vida nueva, el comienzo de una obediencia radical, el comienzo de una adoración pura que no se mezcla con las tinieblas del mundo. Porque después de todo lo que hemos caminado juntas esta noche, después de que el Espíritu Santo ha abierto tus ojos a la verdad sobre la Navidad y sobre toda mezcla en tu vida, tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte en el mismo lugar. No puedes escuchar la verdad y seguir viviendo en la mentira. Tienes que decidir. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado esta noche? ¿Vas a cerrar tu corazón y regresar a las tradiciones porque es más fácil, porque es más cómodo, porque evita el conflicto? ¿O vas a abrirte completamente al Espíritu Santo y permitir que Él transforme tu vida, que Él te libere de toda esclavitud a las tradiciones humanas, que Él te enseñe lo que significa adorar en espíritu y en verdad sin mezcla alguna? En Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19, Dios pone delante de su pueblo una elección. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. No te quedes en la zona gris de la mezcla. No claudiques entre dos pensamientos. Escoge la vida, escoge la obediencia, escoge la verdad. Y sé que esto te cuesta. Sé que esta decisión implica renuncias que duelen. Renunciar a tradiciones que amas. Renunciar a la aprobación de tu familia. Renunciar a la comodidad de hacer lo que siempre has hecho. Pero también sé que lo que ganas es infinitamente mayor que lo que pierdes. Ganas la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Ganas una libertad que el mundo no puede dar. Ganas una intimidad con el Espíritu Santo que solo conocen aquellos que han pagado el precio de la obediencia radical. El Espíritu Santo me está mostrando que algunos de ustedes en este preciso momento están llorando. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de liberación, porque algo se está rompiendo en su espíritu. Cadenas que han estado ahí durante años, cadenas de tradición, cadenas de aprobación humana, cadenas de religión sin poder. Y el Espíritu Santo las está rompiendo en este momento, las está liberando para que puedan adorar en la pureza que Él merece. Y a ti que estás llorando, quiero decirte, no tengas miedo de este proceso, no tengas miedo de soltar.
porque lo que Dios tiene para ti del otro lado de la obediencia es más glorioso de lo que puedes imaginar. Es una vida donde Cristo es verdaderamente el Señor, no solo de palabra, sino de hecho. Es una vida donde la palabra de Dios gobierna tus decisiones, no las tradiciones de los hombres. Es una vida donde experimentas el poder del Espíritu Santo porque no hay mezcla que lo limite, no hay compromiso que lo apague. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, Pablo declara: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Esa es la promesa para ti esta noche. Libertad de las tradiciones que te esclavizan. Libertad de la presión de complacer a los hombres. Libertad de una fe tibia que nunca te satisface. Libertad para ser quien Dios te llamó a ser. Una adoradora en espíritu y en verdad, una hija obediente, una luz en medio de las tinieblas que no se mezcla con ellas. Y quiero hablarte específicamente sobre tu testimonio, amada. Porque cuando decides obedecer radicalmente, cuando decides renunciar a la Navidad y a toda mezcla en tu vida, tu testimonio cambia. Ya no eres una cristiana más que dice las cosas correctas pero que vive como el mundo. Ahora eres diferente, distintivamente diferente. Y esa diferencia es poderosa. Esa diferencia hace que la gente se pregunte ¿qué tienes? Esa diferencia apunta directamente a Cristo. En Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, Jesús te dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu luz no puede alumbrar si está mezclada con las tinieblas. Tu testimonio no puede glorificar a Dios si está comprometido con las tradiciones del mundo. Pero cuando decides vivir en obediencia radical, cuando decides adorar en pureza, cuando decides que Cristo es más importante que cualquier celebración, que cualquier tradición, que cualquier aprobación humana, entonces tu luz alumbra. Entonces tu testimonio tiene poder. Entonces la gente ve tus buenas obras, no tu religiosidad, y glorifican a Dios. Y quiero cerrar con una bendición, amada, con una bendición pastoral que el Espíritu Santo pone en mi corazón para ti. Que el Dios de toda gracia, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, te fortalezca en esta decisión. Que te dé el valor para obedecer aunque tiembles. Que te dé la sabiduría para explicar tu convicción con amor. Que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento mientras das este paso de fe. Que te rodee con su presencia en los momentos de soledad. Que confirme en tu espíritu que estás en el camino correcto. Que te libre de toda culpa y toda condenación. Que te llene de un gozo profundo que no depende de celebraciones humanas, sino de su presencia eterna. Que en este diciembre, mientras el mundo celebra la Navidad, tú celebres algo mucho más glorioso, la libertad de vivir en obediencia. Que mientras otros decoran árboles, tú decores tu vida con santidad. Que mientras otros intercambian regalos materiales, tú recibas el regalo de una adoración pura. Que mientras otros cantan villancicos con mezcla de verdad y mentira, tú cantes nuevos cánticos de alabanza genuina al único que es digno. Que tu hogar, sin las luces de colores y sin el árbol decorado, sea más luminoso que nunca porque la presencia de Dios habita ahí sin mezcla. Y cuando llegue el 25 de diciembre, cuando tu familia se reúna y tú no participes como antes, que no sientas pérdida sino victoria, porque habrás vencido la presión del mundo, habrás vencido la esclavitud de las tradiciones, habrás vencido la tibieza de una fe comprometida y estarás de pie, no en tu propia fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo que te sostiene, que te guía, que te llena. No toques la gloria amada. Guarda tu adoración pura para aquel que es santo. No mezcles su nombre con rituales que Él nunca ordenó. No comprometas la verdad por la comodidad.
No vendas tu primogenitura espiritual por un plato de lentejas emocionales que la Navidad ofrece, porque vales más que eso, porque fuiste comprada por precio, porque el Cristo que murió por ti merece una adoración sin mezcla, un corazón no dividido, una obediencia radical. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Míralo ahora. Fija tus ojos en Cristo, escucha su voz que te llama, siente su amor que te sostiene, recibe su gracia que te fortalece y toma la decisión más importante de tu vida. Vivir para Él, obedecer a Él, adorar a Él en pureza y en verdad, sin mezcla, sin compromiso, sin excusas. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y Él hará en ti lo que has decidido que haga. Te liberarás si te rindes, te transformarás si obedeces, te llenarás si te vacías de todo lo que no es de Él. Y vivirás una vida que glorifica su nombre, no solo en diciembre, sino todos los días del año. Una vida que testifica que Cristo es suficiente, que su presencia es mejor que cualquier celebración, que su verdad es más valiosa que cualquier tradición. El Espíritu Santo está aquí ahora, despidiéndose de ti no con un adiós, sino con un nuevo comienzo, bendiciéndote no con prosperidad material, sino con riqueza espiritual, enviándote no a celebrar la Navidad, sino a vivir en la libertad de la obediencia radical. Amada, si este mensaje tocó tu corazón, si el Espíritu Santo te confrontó, si has tomado la decisión de renunciar a la Navidad y a toda mezcla en tu vida, quiero que escribas amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esta verdad, porque hay millones que están esclavizados a las tradiciones, que están viviendo en mezcla, que necesitan que alguien tenga el valor de decir la verdad, aunque duela. Sé tú ese alguien. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.